Bueno, esta noche nos encontramos en los estudios de Canal 24 Horas con Víctor Schneider Arce, coronel en retiro del Ejército, con quien vamos a hablar de los ya 42 años de la muerte de su padre, el ex comandante en jefe del Ejército, René Schneider Cheró. Vamos a repasar las etapas de su vida, las consecuencias que trajo su muerte hasta el día de hoy y los nuevos antecedentes que han ido conociéndose. ¿Cómo está, coronel? Muy buenas noches. Cristian, buenas noches. Son 42 años. ¿Cómo se vive esta fecha de la muerte de su padre? Yo lo decía en la introducción, un hombre que en los años 70 y en la década también, finales de los 60, marca la historia de Chile. Bueno, en estas fechas, después de 42 años, la conmemoración que se hizo hoy día, que cumplimos 42 años, bueno, se fue en familia, se hizo una misa. Posteriormente nos reunimos en la casa en forma privada. De a poco ha pasado el tiempo y desde que aquella fecha terrible para la familia, un 25 de octubre de 1970, haber pasado... Un día como hoy. En que Sudamérica y el país, digamos, pero fue una conmoción muy grande, en cual estuvimos prácticamente 3-4 meses la familia en el tapete de la noticia. Hoy día estamos conmemorando a nuestro padre, a este héroe nacional, en forma muy íntima, como es propio, digamos, de nosotros, ¿eh? Hay generaciones jóvenes, personas que por su edad puede que no hayan conocido o no entiendan la relevancia que tiene para la historia de Chile la figura del general Schneider. Rescatamos de los archivos de TVN una nota de aproximadamente 2 minutos que habla básicamente de quién era su padre. Lo invito a que la revisemos y luego seguimos conversando. Vamos con ese informe. Fuerzas Armadas de mi patria, fuerzas profesionales, respetuosa de la voluntad popular, la que aplastaron a la insolencia imperialista y a la propia reacción chilena. Esta era la confianza que profesaba Allende en el constitucionalismo de las Fuerzas Armadas chilenas a comienzos de los 70. Postura estrictamente profesional que se conocería con el nombre de su defensora ultranza, la doctrina del general René Schneider Cheró. Por eso, cuando se quiso mover a una reacción de los militares que evitara la ratificación de Allende en el Congreso, se pensó en dejarlo fuera de circulación a través de un secuestro que finalmente terminó con el comandante en jefe del ejército muerto. Primera víctima de la violencia política en los 70, perdía la vida en medio de una conspiración que involucraba a miembros de Patria y Libertad, el grupo de extrema derecha, con militares en retiro y todos financiados por la CIA. En calle Martín de Zamora, poco antes de llegar a Américo Vespucio, se concretó la Operación Alfa. A las 8:45 de la mañana del 22 de octubre de 1970, el oficial ingresó agónico a un pabellón quirúrgico. Una bala le había perforado el hígado, otra el pulmón. Los planes de impedir que Allende asumiera el poder se diluían con la misma vida del general. La confabulación fracasa. El 24 de octubre, el Congreso ratifica el triunfo de la Unidad Popular. Al día siguiente, Schneider muere en el hospital militar. Nada impidió entonces que la democracia siguiera su rumbo, aunque la intervención de uniformados en el proceso político abría paso a lo que después se convertiría en hechos de la causa. Ahí había un pequeño informe que daba a conocer el contexto que se vivía en ese tiempo. Hay que recordar que su padre se intenta el secuestro básicamente para que no asuma Salvador Allende el gobierno. Ese era el objetivo que tenían estos militares, este grupo de militares en retiro y también miembros de Patria y Libertad. Lo decía la nota de Claudio Fariña, se convierte de esta manera en la primera víctima de la violencia política de esa fecha. Después de Diego Portales, más de 100 años, por eso le digo que fue una connotación nacional muy grande, fue un terremoto en el país, el atentado a mi padre, y viniendo de las personas, porque justamente lo que siempre yo he dicho, no se entendió lo que proclamaba mi padre. Se habla mucho de la doctrina Schneider, de la doctrina institucional, a la cual siempre hemos tenido eternamente, históricamente, la doctrina del ejército,
cuya doctrina en ese minuto, cuando mi padre dice se respeta la Constitución porque no había otra salida y la solución era política. Era cuando grupos de políticos estaban exigiéndole a las Fuerzas Armadas que se negaran a aceptar a Allende en el poder. Exactamente. La presión vino de la derecha y de la democracia cristiana. En ese momento estaba en el poder Eduardo Frei Montalva, digamos, prácticamente la gente que quería y un sector de esa sociedad donde, vuelvo a repetir, no entendía el rol de las Fuerzas Armadas y del ejército en particular. Cuando mi padre dice, se va a respetar la Constitución, mi padre no era político, mi padre era un militar, como los que hay ahora, un militar, 100%, y que él decía que si no se respetaba la Constitución, aquí podía pasar cualquier cosa, una guerra civil. Él le dice 1970. Le dice al presidente Frei que las Fuerzas Armadas no son alternativas de poder. Eso le termina costando la vida. Él dice, hay una declaración, a mí no me consta, a mí, digamos, unas cosas que hay, que está escrito, en que él el presidente Frei hace una reunión con los comandantes en jefe y con la cúpula del Partido Demócrata Cristiano en ese minuto. Y justamente dice eso, de que las Fuerzas Armadas no son alternativas de poder y que la solución no está en el aparato militar. La solución está en el poder político, en votar por la persona que ellos querían que no, entonces votar o que votara. No es un problema del comandante en jefe del ejército, ni menos lo curioso que sale mi padre haciendo declaraciones que a lo mejor fue justamente lo que le costó la vida, y no otra persona que le Claro, decir. no me pregunto, esas declaraciones o esa explicación a la sociedad o a una parte de la sociedad que exigía eso, ¿no lo debería haber hecho quizás el ministro de Defensa? Exactamente. Yo pienso lo mismo. El ministro de Defensa, o quien estaba en el poder, o el político, que el presidente, el ministro de Defensa, pero no un comandante en jefe. Porque a mi papá lo llevan a la arena política y lo que él no quería ir a la arena política. Y lamentablemente le costó la vida por eso. Porque él dio la cara. Nadie dio la cara en ese minuto, lo dejaron solo. Él tuvo que dar la cara y decir de que las Fuerzas Armadas no iban a intervenir. Y eso le costó la vida. Y eso se conoce hoy en día en los ámbitos militares, en los ámbitos periodísticos. Quedó para la historia como la doctrina Schneider, es decir, los militares no involucrados en política. Claro. La doctrina que existe, está en la Constitución, las Fuerzas Armadas apolíticas, no deliberantes, quizás disciplinadas. Eso es lo que decía mi padre. Pongamos esto en contexto, coronel. Su padre asume en el año 69, luego de lo que se conoce también en los libros de historia como el Tacnazo. Sí. No sé si lo puede explicar usted mejor. Esto es cuando el general Bió se toma este regimiento alegando bajo sueldo. El general Bió que a la larga también participaría en este magnicidio. Es decir, el general Bió fue el principal responsable de la muerte de mi padre. Por eso le digo que lo pongamos en contexto para que quienes no entienden puedan también cerrar el círculo. En ese minuto, el año 69, por problemas de sueldos, remuneraciones y problemas logísticos dentro del ejército, había una gran presión y demanda interna por solucionar este problema. Y el general Bió se aprovecha de esta coyuntura, esta vulnerabilidad institucional, para, posterior a ser relevado de su mando de la división de Antofagasta, por eso mismo, lo relevan, y al llegar a Santiago, de vuelta a Antofagasta, al mando de la primera división, llega y se acuartela en el Tacna, el 21 de octubre de 1969. Ahí al Tacna concurren varios personal, digamos, oficiales de la Academia de Guerra, oficiales de la Academia Politécnica Militar, oficiales de altas reparticiones de la guarnición de Santiago. El Tacna es rodeado
y finalmente en 2 días esto se soluciona. Y eso le termina costando la carrera al entonces comandante en jefe del ejército, que era el general Sergio Castillo Aránguiz. Sergio Castillo Aránguiz. Y su padre asume entonces, estaba en Punta Arenas, ¿no? Mi papá estaba en Punta Arenas, llevábamos 9 meses en Punta Arenas. Fue muy de repente cuando mi padre tuvo que regresar, y ahí se descabeza prácticamente el alto mando. Salen todos los generales de división, y mi padre queda con el número 1. Era el general de brigada, mi padre, no había ascendido ni siquiera a general de división. ¿Asume con un ejército enfermo? Y esa es la primera pregunta que le hacen. ¿Sí? Justamente, y cuando llega a Cerrillo, mi padre le pregunta, le dice: ¿el ejército está enfermo? Y mi padre dice: no está enfermo, está con una crisis, pero no está enfermo. Y en la realidad, en ese minuto, mi padre asume en un momento crítico, en el sentido de la presión que existía, la demanda, los problemas internos y un tanto desunido, porque sí, habían bandos, digamos, que estaban no de acuerdo con el alto mando, digamos. Yo lo ¿sí? conversaba con un ministro de Defensa, con Francisco Vidal, en septiembre, con una entrevista de otro tema, pero hacíamos un repaso del rol del ejército o de las Fuerzas Armadas en la historia de Chile, y él me decía que en la década de los 69, 60, entre los tiempos más o menos del mando de su padre y también del general Carlos Prat, el ejército había sido aislado prácticamente por la sociedad. No estaban muy integrados como se ve hoy. ¿Comparte eso? Sí. Se veía en una burbuja. Pero ese no es responsabilidad de las Fuerzas Armadas o del Ejército. No, es de la sociedad. Es de la sociedad. Claro. Y vuelvo a lo que decía, en una institución que no era muy conocida, y porque los políticos de la época, sin distinción de algún color político determinado, sino que los políticos de la época, y esto se viene acarreando de mucho tiempo atrás, de los años después del 24, con todos los pronunciamientos, de décadas que las Fuerzas Armadas fueron postergadas, especialmente en su logística y en sus remuneraciones. Y eso hace que la institución se vaya a los cuarteles. Entonces comienza con un poco como un yeto hacia adentro, y también comienza un aislamiento que justamente genera ahí un tema de desconocimiento, y como un poco no saber cuál era el rol del ejército, cuál era el rol de las Fuerzas Armadas en esta sociedad que en ese minuto del año 70 había que enfrentar una crisis política, y el ejército sí jugaba un rol, pero un rol dentro de la Constitución. ¿Usted cuántos años tenía y qué estaba haciendo un día como hoy, hace 42 años? Tenía 15 años, era alumno de la escuela militar, era recluta, cadete de la escuela militar. Su padre era el comandante en jefe. Y me revistó. Ya. Bueno, y me me imagino... pasó una revista. Bueno, hay un programa, el programa Requiem de Chile, que hace un documental histórico del funeral de su padre, que fue uno de los más grandes que ha recordado sí. el país. Bueno, son 42 años que usted, de cierta manera, guarda silencio, casi 40 años, hasta que escribe este libro. Se llama General Schneider, un hombre de honor, un crimen impune. ¿Por qué esperar 40 años para poder escribir esta historia? Yo lo escribí el año 2009 y lo lanzamos en el 2010. Se conmemoraba 40 años y bicentenario. Primero que todo porque antes no lo podía escribir, yo era servicio activo, primera razón. Hay muchas cosas que ahí las pude decir estando en retiro, que antes no las podía decir. En segunda medida, yo pienso que nunca es tarde hablar de mi papá. Y cuando uno se retrae espera que pase el tiempo y se retrae de las cosas que pasan, como las ve con más objetividad y tienen mayor validez, digamos. Ahí estamos mostrando una gráfica de este libro que, a ver si la podemos poner a toda pantalla también, mientras usted, Víctor, nos puede contar también qué se encuentra en este libro para quienes estén interesados en conocer la figura de su padre, el general Schneider. Bueno, ahí está
la vida de mi padre, que es muy interesante, era un hombre bastante atípico en la época, para ser un general. Por ejemplo, unas tantas cosas, mi padre fue el primero en sacar a la escuela militar de civil, digamos, los cadetes no andaban de civil, por decir algo. Mi padre era pintor, pintaba, le gustaba leer. Está la vida del papá, está el ser humano en sí, está la sumisión del mando, y siempre he dicho que en la vida de los hombres todos tienen su cuarto de hora. Usted habla de un destino, yo leí el el destino, libro. sí, y él le tocó ese minuto, el cuarto de hora, y así se enfrentó. Está el capítulo del proceso, ahí está la impunidad, y está el capítulo final que engloba todo y que finalmente es el honor de un soldado, los valores que se trastocaron, el antítesis de esto, mi padre, de la deslealtad al cual sus compañeros de armas, la deshonestidad. Vamos a hablar de eso porque es un capítulo que me parece interesante del libro, pero usted habla de que su padre era un personaje atípico. ¿Qué siente usted o qué responde usted cuando se habla del general Schneider como un general democrático, el general constitucionalista también que se llama? No. Mi padre era, como vuelvo a repetir, un militar, era democrático como todo, estaba la democracia, digamos. Pero los apellidos igual que hablar de la doctrina Schneider, no me gusta porque como que lo llevan a un sector que a mí no me gusta. Por eso justamente escribí el libro. Mi padre tenía una postura, como todos nosotros, una postura política, donde votaba, era opinante, pero eso no lo llevaba a discernir o resolver sus cosas dentro de la institución como cuartel jefe. Entonces, hablar hablaban de general del pueblo. Mi padre era del pueblo, pero no el general del pueblo. ¿Ah? Entonces, no, en ese sentido, mi padre muere defendiendo la democracia, pero no por eso va a ser el general democrático. Y muere traicionado también por cercanos de él, como por ejemplo el general Camilo Valenzuela, que luego en el proceso se logra comprobar que recibió dinero de la CIA. No nombro al general Bió porque es conocido, pero el general Valenzuela lo destaco porque tengo entendido que era amigo de su papá. Lo más triste, Cristian, yo le digo que no hay día, y yo se lo dije en el libro, que no me impresionara y no me quebrara al saber, después de 40 años, un poco va la respuesta a la que usted me preguntó recién, ¿por qué lo escribí después de 40 años? Porque además, uno como hijo no me atrevería muchas veces a escarbar los detalles. Una de las grandes cosas que a mí me impresiona es la deslealtad, no del alto mando, sino que de una persona del alto mando, porque fue una persona que lo traicionó. Pero acá usted en el libro dice que se juntaban los fines de semana. Con Camilo Valenzuela, no, con Camilo Valenzuela, cuando antes era el general Camilo Valenzuela, era cuando antes de la guarnición de Santiago, con quien almorzaba y le informaba durante su almuerzo, que unas colaciones precarias, que me contaban por ahí el ayudante, que hasta el día de hoy existe, me decían que comían unas colaciones bastante sencillas, y una vez, eran 3, 4 veces a la semana se juntaban, para darle la información a mi padre de lo que estaba pasando, y en la noche realmente también lo llamaba. Ese traidor, el general Valenzuela, era que además se alió con los supuestos secuestradores, que son asesinos, y la idea era avisarle a estos secuestradores cuando mi papá saliera en la comida que tenía en una de las comidas, de hecho, unos tantos intentos fallidos. Intentos fallidos, claro. Usted habla de un crimen impune porque, bueno, de los 32 condenados hay solo 2 que reciben penas de cárcel que luego son amnistiadas. Claro, fueron el año 72 cuando hubo el primer fallo para los que estaban acá, porque
esto fue el año 70, el 22 de octubre. El 23 salen del país, casi todos, o 24, 25, van saliendo del país. Y regresan con el gobierno militar el año 74. Y ahí se abre el proceso, el proceso para amnistiarlo. Claro, amnistiarlo, y el año 78, con la amnistía del 78, se produce en un anexo a esta amnistía, colocan a todos estos personajes amnistiados. ¿Cómo ha sido recordada la figura de su padre en el ejército? Muy en estos bien. 40 años. No he escuchado, tiene que haber alguien, digamos, obviamente tiene que haber alguien que no le gusta, digamos, pero muy bien. Hoy día tenemos un campo militar, digamos. ¿Están los reconocimientos necesarios? Yo se lo pregunto porque, para de repente el que no sabe, el año 71 se inaugura para los que no se ubican en Santiago, al frente del Hotel Hyatt hay una plaza donde hay dos pilares, esos pilares que están afuera, ahí en Vicuña Maquena. Está en Kennedy con Américo Vespucio. Con Américo Vespucio están estos pilares, que se inaugura la primera piedra el año 71 y luego el 82 se inaugura este monumento. Sí. Y de ahí no se sabe del general Schneider hasta el año 98. Claro. Ahí está. Y después del 2001 que se inaugura el campo militar de la Reina. ¿Qué pasa entre el año 82 y el 98? El gran olvidado. ¿Qué más le puedo contestar? ¿Por qué? ¿Por quién? Porque no les convenía, porque ignorancia, mire, para mí lo más importante es mirar al futuro, digamos. Pero yo tengo que ser muy honesto. Aquí se olvidaron de mi padre. El ejército como institución no. Por eso yo hago cierta diferencia en la gente que estaba. Algo que se empieza a subsanar también a partir del año 98. Exactamente. Cuando asume el general Zurieta. Con mi general Ricardo Zurieta. Posteriormente mi general Cheire hacia adelante, y todo el que no han recordado. El año 70 y cuando se pone la primera piedra asiste el general Canesa. Sí. ¿El general Pinochet tenía algún problema con su papá? No podría decirle, eso no. Pero él posiblemente se restaba de la. Se restaba. Perfecto. No eran amigos, digamos, pero se tocaron en la escuela militar. En el libro está mi jefe Pinochet, en una de las fotos sale ahí. Pero yo desconozco si hubiera habido alguna en el libro discrepancia. ¿Aparecen los nuevos antecedentes que relacionan el crimen de su padre con el caso Caradima? No está en el libro porque eso lo supe posteriormente. ¿Y es decir, la familia, teníamos conocimiento nosotros. El año 70, el 22 de octubre es el atentado. Y nosotros tuvimos conocimiento años después, tiempo después, pero conocimiento por rumores de que Caradima habría ocultado a Bulnes. A Juan Luis Bulnes, que participa en el que dispara. Yeah. El que dispara. Bueno, hay que recordar que izquierdo. Juan Luis Bulnes es hermano del abogado eclesiástico de Caradima. Así se entiende también el vínculo. Bueno, ahí está. Y es ocultado por Caradima en uno. Y esto lo supe después de cuando leímos con Alicia Monk, que es la autora de uno de los libros que tiene ella, que habla de las atrocidades de este caballero. Ahí supe del testimonio de Hamilton y de todas las víctimas. Tengo entendido que se jactaba de haber hecho esto. Claro. Más allá de la persona particular de Caradima, yo creo que eso habla de que un sector de la sociedad no entendió entonces la figura de su padre. Exactamente. Ese sector de la sociedad, que es muy pequeña en ese tiempo, que justamente insertada en este asunto también de la iglesia, y era como un poco la antítesis de lo que éramos nosotros, digamos, la institución del ejército
que era muy cerca de nuestra sociedad, digamos, esta sociedad llamada Chile, ¿no? Y esta gente, como secta ahí, obviamente, que menos entendía el rol de institución, digamos. ¿Ah? A mí me extraña, a mí una de las cosas que me impactó, cuando realmente me reafirmó ante un rumor, y posteriormente fue como este testimonio que fue, vuelvo a repetir, después de que escribí el libro, si no hubiera estado ahí, digamos. Perfecto. Hablemos del libro para terminar, el que esté interesado en conocer la vida de su padre, porque tengo entendido que este libro está en librerías, está en unidades militares también para que lo conozcan Sí. las nuevas generaciones. ¿Dónde se puede encontrar? ¿Cuál es la editorial Ahí. que lo...? Bueno, está en las páginas justamente de internet, sale, digamos, están todas las librerías donde se pueden encontrar, la librería Antártica, en el Parque Arauco, Puerto Las Condes, Plaza, todos los centros. O sea, no es difícil llegar. No, está en la librería, sí. O sea, hay fácil acceso, digamos. ¿Y qué mensaje? Es fácil de leer, digamos, además. ¿Y qué mensaje haría para concluir ya la entrevista, Víctor, al que lea este libro? ¿Con qué hombre se va a encontrar? ¿Con qué biografía? Sirve para todas clases de edades, digámoslo así, y fundamentalmente para las nuevas generaciones de civiles y militares. Y se va a encontrar con un hombre en que entregó su vida por nuestro país a través del ejército. Se va a encontrar con valores, fundamentalmente valores que hoy día es importante recalcarlo, y no valores militares, sino que valores de honestidad, por ejemplo, de coherencia. Es fácil hablar de ética y moral, pero es difícil de repente practicarlo, llevarlo a la práctica y que eso signifique la muerte. De repente ser coherente, por Dios que es difícil, y sobre todo cuando uno está mandando una institución con responsabilidad de mando, tener un poder determinado, y ser coherente, uno dice, bueno, hay que ser, de repente tiene un costo, y muchas veces un costo personal, y en este caso... Hablábamos de que el general Valenzuela recibió dinero de la CIA. Y no lo devolvió. Aparte que no lo devolvió, la figura de Nixon y de Kissinger, ¿qué rol juegan acá? Lo que pasa es que al hacer esta declaración, mi padre, de que iba a respetar la Constitución y que el proceso electoral se hiciera dentro de las normas legales, Estados Unidos no le convenía tener un país marxista aquí, digamos. Entonces, Kissinger, que era el secretario de Estado en ese minuto, a través de la CIA, manda un comando para acá, y con dinero, sabiendo que ya aquí había un grupo organizándose, digamos, mal organizado, pero tratándose de organizar, con una planificación de complot para atentar. Entonces, Kissinger es el otro responsable desde ya más lejos. ¿Y han pensado? Ese mi padre es el obstáculo para ello. ¿Y han pensado finalmente, ya para terminar, como se han reabierto casos de derechos humanos, pedir la reapertura de este caso que ha tenido nuevos antecedentes, como hemos ido conociendo? Primero que todo está prescrito. La familia, hemos sido muy dignos en esto, hemos tratado de, si pudiésemos abrir el caso, sería ideal, pero legalmente no se puede. Pedir, después podríamos abrir por ahí, pedir al Estado indemnización, pero la familia no está en esa situación. No se nos ha pasado ni por la mente hacerlo, porque yo creo que mi papá vale más que cualquier costo y valor. Mi padre vale lo que está donde está. Yo creo que lo que sí me gustaría que algún día esta sociedad que está tan convulsionada y tan materialista, nos pudiéramos ver nuestra historia y rescatar los grandes valores de nuestra historia. Uno de los valores de nuestra historia es mi padre. Y ahí rescatarlo, y eso me gustaría, y rescatarlo como héroe, porque es un héroe nacional. Mi padre evitó una guerra civil.
y muchos muchos lo desconocen, son pocos los que lo saben de primera fuente, y qué mejor que leer este libro que usted ha escrito también para conocer de mejor manera este hombre que evitó esta guerra civil, que bueno, también estaríamos toda la noche hablando de lo que ocurrió ya años posteriores. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Cristian.